Vamos a grabar. Voy a configurar para grabar primero. Buenas noches, profesor. Hola. Bien, ahí va a empezar a grabar en forma automática. Bueno, les quería decir que en el trabajo práctico de granulometrías continuas y densidades hay bastantes errores, digamos, tanto en el cálculo de densidades, sobre todo en el pignómetro, y en las curvas límites de mezcla de agregados. Para no bajarle el promedio a ustedes, yo le voy a dar por aprobado a todos sus trabajos, ¿sí? Tampoco estuvieron muy mal, digamos, pero no quiero bajarles el promedio de los trabajos, así que a todos les voy a dar una calificación de 100, ¿sí? Lo que sí van a tener que utilizar la mezcla de agregados, la que mejor les salió para otros trabajos de cuando veamos dosificación de hormigones, ¿sí? Y el cálculo de la densidad por medio del pignómetro, la que más se acercó fue Celia Martínez, la que más se acercó al valor verdadero. Yo les voy a alzar el cálculo correcto, ¿sí? De la densidad por medio del pignómetro. Bueno, eso más le quería decir, que están aprobados en el trabajo práctico. Bien. Entonces, como la profe Alcaraz les quería dar el tema de cementos, pero no va a poder ser. Yo voy a avanzar un poquito en cuanto a la materia, ¿no? Tampoco mucho, ¿sí? Tampoco mucho. Hoy lo que le vengo a proponer es ver rápidamente
los ensayos que se le hacen al hormigón fresco. Ustedes saben que el hormigón se lo estudia en dos estados, el estado fresco y el estado endurecido. ¿Sí? Bien, a ver, ¿alguno de ustedes me explica qué entienden por hormigón fresco? ¿Algún voluntario? Hormigón fresco, lo que yo entiendo es cuando el hormigón todavía es manejable y se le puede dar cierta forma, digamos, para encofrarlo o manejarlo, para que el obrero lo maneje. Y endurecido ya cuando alcanza una cierta resistencia que es imposible de manejarlo. Bien, ¿quién está hablando? Iguri, Carlos Iguri. Bien, perfecto. ¿Eh? Es decir, es el estado en que se lo puede manipular, digamos, ¿sí? El estado en que se lo puede manipular al hormigón. Bien, entonces empecemos con la diapositiva. ¿Ven todos, no? Sí, profe. Bueno, hay un libro que es de Daniel Alberto Bascoy, ¿sí? Es un ingeniero bastante prestigioso, trabajó en la confección del CIRSO 201-2005. Y es bastante interesante, digamos, ese libro, ¿sí? Que justamente se llama Hormigón Fresco. ¿Sí? Bien, el hormigón fresco desarrolla grados de consistencia cuando está justamente en su estado fresco, ¿sí? Esos grados de consistencia son estados en los que uno diseña el hormigón para que tenga trabajabilidad. ¿Qué es la trabajabilidad? La trabajabilidad es el grado de es el mejor o peor estado para mezclarlo, para transportarlo, para colocarlo, digamos, ¿sí? Es la facilidad, esa es la palabra, la facilidad con el cual se puede transportar el hormigón, ¿sí? Colocarlo, ¿sí? Y eso acarrea a que tenga el hormigón ciertas consistencias, ¿sí? Entonces, vamos a leer algunos fragmentos de su libro que se llama Hormigón Fresco. Dice, para la utilización e interpretación de los ensayos, es conveniente definir rangos de consistencia que permitan clasificar globalmente a las mezclas frescas, delimitando además los campos óptimos de aplicación de cada ensayo en particular. También esa división en rangos de consistencia permite definir a la trabajabilidad de la mezcla en forma cualitativa cuando a aquellos grupos de fluidez se le adicionan indicaciones sobre los medios de puesta en obra del hormigón y las características de la estructura a moldear que en conjunto permiten obtener una mezcla trabajable. Esos rangos en tecnología del hormigón son conocidos como grados de consistencia. Se establecen en función del aspecto visual que el hormigón fresco presenta. En este trabajo se adopta la clasificación de consistencia en 4 niveles principales, a saber,
lo siguiente: hormigón de consistencia seca, hormigón de consistencia plástica, hormigón de consistencia blanda y hormigón de consistencia fluida. Esa nota del CIRSOC es importantísimo. Nosotros en el CIRSOC tenemos actualmente 6 grados de consistencia. Más adelante está la tabla. Los primeros estudios partieron de estos 4 estados de consistencia. Después se fueron agregando más estados. Bien como dice acá, esta división sigue los lineamientos originados en el Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento de España. Es la reproducción de las prescripciones que al respecto establece el reglamento CIRSOC 201 del año 82. Fíjense que después, en el 2005, se cambia. Se agregan 2 grados más. Dice, existen otras clasificaciones de los grados de consistencia, preconizados por diversos autores y normas, distintas a la adoptada en este trabajo. En algunos casos, ellas se extienden en más niveles para el rango de los hormigones de grado seco y en otros casos se limitan a solo 3 niveles, sin establecer una separación precisa entre las consistencias aquí definidas como plásticas y blandas. Sin embargo, la clasificación adoptada en este texto resulta muy conveniente y además tiene amplia difusión, destacándose, por cierto, que no es la única posible. Tuve un bajón de luz acá, no sé ustedes. Sí, profe, acá también. Acá también, profesor. Sí, profe. Se bajó toda la luz. Bueno, voy a acelerar el trámite entonces. Bueno, esta tablita que se ve acá ven, esa es la que usaba el CIRSOC 201 del año 82. ¿Sí? Cómo era el aspecto, la estructura donde se lo utilizaba más frecuentemente o donde es conveniente usarla, digamos. ¿Sí? Los métodos de compactación adecuados. ¿Sí? Y se lo designaba como A1, A2, A3, A4. ¿Eh? Actualmente tenemos en la CIRSOC 201 más, a ver, esta creo que es la de 201, sí. Ven que ya ahí tenemos 6 tipos de consistencias. ¿Eh? Las muy secas y muy fluidas se agregan, ¿sí? Bien, ¿qué dice de los hormigones de consistencia seca? Son aquellos que presentan el aspecto de tierra húmeda. Son aptos para ser utilizados en obras de grandes macizos de hormigón, entre los que se encuentran los muros de presas, de embalses, los muros de contención del tipo de gravedad, las fundaciones en masa y en obras de estructuras planas con escasa armadura como son los pavimentos. En este grupo están incluidos los hormigones compactados a rodillo, tanto de los tipos masivos como los viales. Estos hormigones requieren ser vibrados y consolidados enérgicamente para lograr su perfecta compactación,
mediante equipos adecuados a cada circunstancia. Los hormigones de consistencia seca no pueden ser transportados por bombeo en tuberías, pues requerirían un consumo de energía y presión de trabajo muy alta para lograr su flujo sin atascamiento. Los hormigones de esta consistencia se dejan aglutinar con las manos, no adhiriéndose a estas partículas del mortero. En el reglamento CIRSO 201, esta consistencia es designada como A1. Hormigones de consistencia plástica. Tienen una mayor movilidad que los de consistencia seca, pero deben ser vibrados aún para su correcta compactación, ya sea con vibradores de encofrado o de inmersión. El hormigón fresco presenta el aspecto de una masa muy cohesiva. Su uso más adecuado es para la construcción de fundaciones de edificios corrientes, losas inclinadas sin encofrado superior y estructuras lineales con poca densidad de armaduras. No todos los hormigones de esta consistencia son adecuados para ser transportados por bombeo a presión en tuberías, a causa de una fácil formación de atascamiento en algunos casos. Al amasar con las manos mezclas frescas de esta consistencia, se tiene la sensación de que son pegajosas, manchándose ligeramente aquellas con pasta de cemento. Esta consistencia se designa como A2 en el CIRSO 201. Hormigones de consistencia blanda. Son también designados como semiplásticos y tienen un aspecto muy pastoso. Necesitan de poco aporte de energía para su correcta compactación, la que se entrega por medio de pisones accionados a mano o vibradores de inmersión de pequeño tamaño. Los hormigones de esta consistencia son en general aptos para ser transportados por bombeo y se utilizan en el hormigonado de estructuras de elevación de edificios corrientes de hormigón armado. Amasados los hormigones de esta consistencia con las manos, estas quedan marcadamente manchadas con partículas de mortero. Esta consistencia se designa como A3 en el 201. Hormigones de consistencia fluida. Los hormigones de consistencia fluida presentan el aspecto de una papilla fluida y llenan fácilmente los moldes y encofrados a causa de su importante movilidad. Son compactables con varillas de accionamiento manual y no deben ser vibrados salvo control muy estricto del mismo. Debido a los problemas de segregación de sus componentes por exceso de energía entregada. Por la misma razón son mezclas difíciles de transportar por bombeo sin pérdida de homogeneidad. Se utilizan preferentemente estos hormigones en estructuras con elevada cantidad de armadura o con secciones en encofrado muy estrechas. En este rango se incluyen a los denominados hormigones de alta resistencia, los que por necesidad de alcanzar alta compacidad siempre deben ser de fluidez elevada. Cuando estos hormigones se los amasa con las manos, el material escurre muy fácilmente, quedando aquellas muy mojadas y manchadas. Esta consistencia corresponde al nivel A4 del CIRSO 201, el cual solamente lo admite para el caso de utilización de aditivos superfluidificantes en la composición del hormigón. Bien, los ensayos de consistencia del hormigón. ¿Cómo se clasifican? Dice, previo al estudio particular de cada método de ensayo, es conveniente clasificarlo en dos grandes grupos, los que se designan como ensayos estáticos y dinámicos. Se define primeramente como ensayos de tipo estáticos a aquellos que tienen su principio básico fundado en analizar la movilidad del hormigón fresco o su resistencia a la movilidad según el caso. Cuando la muestra está sometida solo a la acción de fuerzas de tipo gravitatoria, esas fuerzas pueden provenir de la propia masa del hormigón fresco o deberse a elementos externos provistos de cierta energía potencial
y que se aplican sobre la superficie o en el interior de la mezcla fresca. El otro grupo de ensayos, los dinámicos, está compuesto por aquellos que basan su funcionamiento en disponer, además de las fuerzas de tipo gravitatoria, de una fuente de energía cinética que provoca un movimiento forzado de la masa fresca. Ese movimiento forzado es evaluado en forma particular por cada método. La entrega de la energía puede realizarse según los casos en forma continua o discreta. A continuación, se incluye una lista de los ensayos más conocidos, agrupándolos primeramente en la clasificación general de estáticos o dinámicos, y dentro de ellos un subgrupo, división que si bien es convencional, permite diferenciarlos según sea el principio de funcionamiento o evaluación de la consistencia del hormigón fresco. Bien. Esta es la lista de algunos ensayos del tipo estático. ¿Cuál es, en nuestro medio, cuál es el que más se usa? Es el cono de Abraham, ¿sí? La prueba de asentamiento del cono de Abraham. Norma IRAM 1536. Ustedes van a tener que hacer como tarea resumir este ensayo, y yo les voy a dar la norma IRAM y ustedes van a tener que resumirla, ¿sí? Otro de los métodos de ensayo estático es la prueba de la esfera de Kelly. En realidad es una semiesfera. Les voy a mostrar el gráfico. Todos estos que están acá son ensayos de tipo estático, ¿sí? Después vienen los ensayos de tipo dinámico, que son toda esta lista que está acá. Lo que más se usa en nuestro medio es ensayo de remoldeo BB y la mesa de Graf o ensayo extendido. Todos los demás también son ensayos del tipo dinámico. La 1536, el ensayo del cono de Abraham, es lo que dice bien acá abajo, tarea de escribir el ensayo, ¿sí? Tiene que ver con un molde tronco cónico, donde se le dan en 3 capas 25 golpes con una barra de diámetro 16, punta Roma, y luego se mide cuánto se asentó, ¿sí? A ver, hay una fotito por acá. Este sería más o menos el cono. Y acá una persona midiendo el asentamiento, ¿sí? El asentamiento obviamente se mide de arriba para abajo, es decir, el espacio que le quedó, digamos, desde la barra hasta la cima de la masa de hormigón. Ese es el asentamiento. Bueno, después tenemos los ensayos dinámicos, la esfera de Kelly, que es estático también, que vendría a ser algo así como esto, ¿sí? En realidad es una semiesfera. Y dice lo siguiente, penetración de la esfera de Kelly. Este ensayo, de origen estadounidense y desarrollado por su autor, promediando la década del 50, es de ejecución rápida y sencilla, por lo cual es posible utilizar como de rutina en obra, siendo esta su principal ventaja. Consiste en determinar la penetración dentro del hormigón fresco de una semiesfera metálica bajo la acción de su peso propio. Este es de 13,6 kilogramos.
El esquema del equipo en posición de iniciar el ensayo se muestra en la figura 4,5, que sería esta. También hay videos de estos ensayos que les voy a dejar para que a ustedes les quede más claro, digamos. Dice que el dispositivo se puede aplicar sobre una muestra moldeada, colocada y compactada ex profeso dentro de un recipiente, o bien directamente dentro de los medios de transporte o de los encofrados mismos donde el hormigón fue recientemente vertido. Esta última opción es evidentemente muy interesante, pues posibilita la realización de gran cantidad de ensayos rápidamente, de modo de lograr mayor representatividad en los valores obtenidos. Las dimensiones mínimas del macizo de hormigón fresco donde se puede realizar la prueba deben ser de 46 centímetros de diámetro y 20 centímetros de espesor, para que de este modo las condiciones de borde no influyan en los resultados obtenidos. La superficie de hormigón donde se realiza el ensayo debe ser previamente alisada, pero evitando la formación de una zona exclusiva de mortero. El campo de aplicación óptimo de este dispositivo es de las consistencias plásticas y blandas, expresándose los resultados del mismo en centímetros de penetración efectiva. Se destaca que en pruebas realizadas con este ensayo sobre pavimento se requirieron solo 10 segundos para cada determinación, lo que habla a las claras de la rapidez de su ejecución. Este ensayo está normalizado en Argentina por la IRAM 1689. ¿Qué es esta? Otro ensayo, ahora el ensayo dinámico, ensayo de remoldeo BB. Este método de evaluación de la consistencia, que data de la década del 40, es de origen sueco y basándose en el principio de remoldeo, es muy similar al original ensayo Powers. En el ensayo BB, el remoldeo se realiza por vibración continua de la mesa que soporta el sistema. La compactación se logra con una mesa vibrante debido a un peso excéntrico que gira a velocidad constante. Vean el video. La cantidad de energía necesaria para el remoldeo de la mezcla es una medida de la consistencia del hormigón. Por lo tanto, considerando que las masas en juego son constantes, resulta que el tiempo empleado para realizar aquella operación indica en forma relativa la consistencia de la mezcla fresca. El equipo se detalla en la figura 4.14 y 4.15. Se compone de una olla cilíndrica de remoldeos sin guiadores interiores. El sistema dispone de un disco tapa para el remoldeo, el cual es transparente para poder visualizar el fin del ensayo. El recipiente de moldeo es un tronco de cono de Abraham, descrito en el punto 441. La oscilación de la mesa vibrante tiene una amplitud de 0,5 milímetros, una frecuencia de 50 Hz. Bien, este es el esquema. Solamente viendo el video van a poder entender este ensayo. Tipo dinámico. Y el otro que es muy usado también en nuestro medio es la mesa de Graf. Dice, este ensayo está muy difundido en Alemania, su país de origen. La evaluación de la consistencia se realiza cuantificando la extensión que alcanza un volumen determinado de hormigón, es decir, el diámetro,
Cuando se le entrega energía mediante sacudidas, el equipo de ensayo utiliza una mesa cuadrada de 70 centímetros de lado formado por dos tapas abisagradas con limitador de abertura, como se muestra en la figura 4.19. A ver si está. Acá está. Este sería una vista lateral, es un molde troncocónico, tiene unas bisagras a la derecha y tiene una pestaña limitadora de caída, es decir, que se le van dando golpes, se va levantando la mesa y se le van dando golpes, ¿sí?, hasta que termina el ensayo y se mide el diámetro. Dice, el equipo de ensayo utiliza una mesa cuadrada de 70 centímetros de lado formado por dos tapas bisagradas con limitador de abertura. Sobre esta mesa se colocó un molde troncocónico como el del ensayo de Abraham, pero no es el mismo, más pequeño, dice, el cual indica en la figura citada. El proceso de ensayo indica que primero debe moldearse una muestra de hormigón fresco en el cono e inmediatamente desmoldarse el mismo. A continuación se deben realizar sacudidas de la mesa en un total de 15 veces, levantando la tapa superior y dejándolo caer por gravedad con una altura de caída de 4 centímetros. El hormigón sometido a sacudidas, que es la energía entregada al mismo en el ensayo, se desparrama y llega a un estado final extendido, tal como lo indicado en la figura. El promedio de los dos diámetros ortogonales principales en el estado final se denomina extendido. El extendido, expresado en centímetros, es la medida de la consistencia de la mezcla y constituye el índice del ensayo. Este método es aplicable tanto en obra como en laboratorio, siendo su campo de aplicación el de mezclas blandas y fluidas. Se encuentra normalizado en Argentina por la IRAM 1690. Bien, eran esos 4 ensayos los que le quería mostrar. Y bueno, y esta es la tabla, fíjense, para las muy secas se utiliza el remoldeo BB, ¿sí? Y está en ese rango de tiempo. El asentamiento del cono se usa en la seca plástica, muy plástica y fluida. El extendido de la mesa Graf se ocupa para las muy plásticas, fluidas y muy fluidas. Fíjense que casi la única en las muy fluidas. Esto es una pregunta de examen, chicos. Pregunta de examen. ¿Cuántos rangos de consistencia mide la CIRSOP? Ustedes tienen que decir la muy seca, seca, plástica, muy plástica, fluida y muy fluida. ¿Sí? No se le va a pedir los rangos, pero tienen que saber que, por ejemplo, en la muy fluida se ocupa la mesa de Graf. Bueno, estas eran tablas que antes se usaba para la dosificación por el método de García-Valado, ¿sí? Hoy nosotros utilizamos un método que se llama del Instituto del Cemento Portland argentino, ICPA, que tiene un rango más amplio. Este era más para las mezclas plásticas, ¿sí? Pero tiene, tiene buenos datos, por ejemplo, esta tablita de consistencia, ¿sí?, que también sirven de guía.
eh, los links para ver los videos de los ensayos, ¿sí? Y bueno, y acá ya empieza hormigón endurecido, ¿eh? Que yo no, la verdad que no quiero avanzar más de acá, solamente les quería mostrar esto, ¿sí? La idea era darle los dos, el estado fresco y el estado endurecido, pero si avanzamos mucho sin teoría se puede perder, digamos, la idea general. Este es el equipo de remoldeo BB, la mesa de Graph, la semiesfera de Kelly y el cono de Abraham. Fíjense que casi todos los métodos tienen el apellido del que lo creó, ¿sí? El profesor Abraham es uno de los primeros que estudió al hormigón, ¿sí? Y estableció varias pautas que hasta hoy día se usan, por ejemplo, la relación agua-cemento, ¿sí? Y bueno, y diseñó distintos tipos de ensayos muy simples que se pueden ocupar a pie de obra, digamos, para poder tener una idea de el hormigón que estamos colocando. Bueno, y como tarea yo les dejo la IRAM 1536 y le dejo dos normas IRAM más, que es la confección de probetas de hormigón, y quiero que ustedes para el viernes 6 de noviembre me entreguen ese trabajito que es muy simple, que es solamente hacer un resumen o una síntesis. Bueno, les voy a asignar la tarea en el Classroom. ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer hasta acá? Sí, profe, ¿nos va a aclarar en qué punto nos equivocamos, hicimos mal y cuál curva es la que está bien a cada uno o cómo va a ser el tema? Que nos había dicho que usáramos la que mejor nos salió. No, las que... Lo que pasa es que mucha gente entregó con información incompleta. Por ejemplo, no entregaba los porcentajes con los que mezcló, o no entregaba la primer página, que es el tamaño máximo del agregado con el que cargó la planilla Excel. Entonces, es muy difícil saber si cargó bien primero los datos y segundo, con qué porcentaje mezcló. No te digo que todos. Hay trabajos que están muy bien. Profe, bien entonces hechos. uno no Y podría cuando pasar hace el la trabajo. devolución, más o menos podría poner en el, o sea, como un comentario de la clase, más o menos cuáles fueron nuestros errores, así tratamos de verlo antes de ver dosificación. Bueno, sí, los que, bueno, está bien. Porque si tenemos que usar los mismos gráficos para dosificación, ¿cómo vamos a saber cuál es el que más se acerca? Y para hacer una dosificación, creería que debe ser el más óptimo siempre. Claro. Bueno, algunos ya le puse, digamos, le puse que le faltaron entregar datos, ¿sí? Por ejemplo, me pusieron el gráfico y no me pusieron en qué porcentaje mezclaron. Entonces yo no puedo decirle si está bien o está mal su gráfico. Entonces, lo correcto es entregar toda la información completa. Claro, por eso, hacer como un comentario más o menos de qué nos faltó, qué, algo de eso, Bueno, más o menos para guiarnos nosotros. sí, a todos les faltó poner con qué tamaño máximo
eligieron para los límites de la curva de la IRAM. La mayoría. Profe, Ahí ya, ¿usted no podría mandarnos una referencia de cómo hacer? bueno, pero ya se explicó varias veces ya cómo sería. Lo que me falta es la información que ustedes, es decir, ustedes cargan los datos. Después pasan a la segunda página. Yo no sé con qué tamaño máximo pusieron ese dato. Si no me envían, yo no puedo saber. ¿Se entiende? Tiene que ser lo más claro posible, lo más explícito posible. Entonces, cosa que yo vea y diga, ah, sí, bueno, listo, eligió este tamaño porque es el que corresponde. Listo, después mezcló con este porcentaje y les dio esta curva. ¿Eh? Y también es importante el módulo de finura del tamaño del agregado total, porque después se entra en gráficos con ese módulo de finura para hallar cantidad de agua, etc. Bueno, pero creo que les va a servir para hacer dosificación. A ver, estoy seleccionar todos. Segundo. Fíjense a ver si es que les llegó. Me falta un IRAM. A ver, qué raro. No, está bien. Ahí está. La 1534 y la 1524 son, una es para confeccionar probetas en el laboratorio y la otra es para confeccionar probetas en la obra. ¿Sí? Cuando lean el título, fíjense bien qué dice el título. Y la 1536 es la del ensayo del cono de Abrams. Profe, ¿el ensayo de Abrams se hace en planta o siempre se hace en obra nomás? No, las dos cosas. Se hace en laboratorio y puedes hacerlo en obra. Esa es la ventaja. ¿En ambos? En ambos. O sea, ahí sería, claro, porque sería una forma de rechazar el hormigón en que salió de planta ahora. ¿Se puede, verdad? Claro, obviamente que sí. Porque no llega al asentamiento que se desea. Claro, sí, obviamente. Sí. Sirve para eso. La mayoría de estos ensayos se pueden hacer tanto en obra como en laboratorio. Generalmente se eligen ensayos simples. En este caso, el de Abraham es muy simple, en la mesa de Graf también, la semiesfera de Kelly también, y el remoldeo bebé también. Así que tanto para laboratorio como para al pie de la obra. Creo que uno de sus compañeros, no sé a quién le tocó, de la revista Hormigonar, le tocó cuáles son los controles que se hacen para los controles en obra que se hacen para aceptar o rechazar el hormigón. No sé a quién le tocó a usted, a ver si está presente o todavía no leyeron la revista. A mí me tocó otra cosa. ¿Cómo? A mí me tocó otra cosa. Sí, pero a alguien le tocó el control del hormigón. Ya no me Y que acuerdo. sería hormigón elaborado en planta o hormigón in situ.
No, ese es otro. Ese es otro. Ese es otro. Hay alguien que le tocó A los mí me tocó la controles. revista Hormigonar, pero le soy sincero, todavía no lo leí. Bueno, chicos, vamos a hacer las 21. Hasta acá llegamos. No sé si tienen alguna duda, quieren preguntar algo. No, yo no, profe. No, yo tampoco. Miren que tienen que hablar ahora. Ahora. Profesor, eso de la revista que tenemos que hacer el resumen, ¿sería para el Sí. 6 también? No, todavía no tenemos plazo. Yo creo que cuando lleguen a entender, digamos, bien lo que dice la revista, ahí vamos a presentar. Lo que pasa es que ahí van a ver cosas que no tienen todavía los conceptos ustedes. Entonces puede llegar a ser una lectura incompleta, ¿sí? No van a poder entender ciertas cosas, conceptos como, qué sé yo, qué significa FSK, sigma prima BK, por ahí aparece, que son, no sé, son conceptos que todavía no lo vieron. Con respecto al trabajo que tenemos que leer la revista y demás, solamente Sí. tenemos que hacer un resumen en un archivo Word y mandarlo, ¿verdad? Y algo más importante, tienen que sacar sus propias conclusiones, la de ustedes, no la de Claro, la por eso un revista. resumen en cuanto a lo que nosotros entendemos de lo que leemos, como un resumen, sí, un resumen Un personal resumen sería. y una conclusión, sí. Sí, el resumen es resumen, es decir, no quiero copy-paste, Jamás. quiero que lo amasen ustedes en su cerebro. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra duda. Estoy mirando el archivo y no coincide el número de página que dice porque a mí me dice que lea de la página 30 Del a, PDF, a la 36. ¿Del PDF sería? del PDF. Ah, bueno. Fíjate la página 30 del PDF, ¿qué te dice? Bueno, a mí me toca hormigón con agregados reciclados de pavimentos colapsados. Bueno, Pero en la revista esa es la página 28. Por no, eso. no, 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 porque inclusive hay revistas que no tienen número de página. Por Ok. eso ¿Es la del PDF entonces? es la del PDF. Ok, gracias. Bueno, chicos, nos vamos. Sí, Sí, profe. profe, me va la luz. Hasta A mí luego. se me va el internet, todo. Que tenga buen fin de, profe. Listo, chicos, nos vemos, que le vaya bien en los finales. Dale, profe, Dale, muchísimas profe, gracias. gracias. Hasta Todo luego, bien, profe. Quique. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buen fin de. Estudien mucho. Sí, sí, profe. Sí, así será.